Hola a todos, mi nombre es Mauricio Gómez Ospina, estudiante de maestría en Administración Pública. Hoy presentaré la sustentación del ensayo titulado Pensamiento Administrativo Público, Evolución, Apropiación y Consolidación, elaborado en el marco del curso Enfoques y Teorías de la Administración Pública 1, bajo la orientación del profesor Sergio Alberto Chica Vélez. Este trabajo busca comprender cómo la administración pública ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde sus raíces europeas hasta consolidarse como una ciencia y práctica ética, técnica y social, especialmente en el contexto colombiano y latinoamericano. Pensar en la administración pública implica, más allá de estudiar teorías o estructuras burocráticas, es un proceso, o más bien el estudio de un proceso civilizatorio donde se entrelazan la ética, la política y la cultura. Este tema de la cultura es muy importante tenerlo ahí en cuenta porque la cultura va a determinar cómo estas teorías y cómo estas líneas de pensamiento se enfocan en cada uno de los territorios a los que se aplica. Entonces, a lo largo del pensamiento administrativo, todo está oscilado o ha ido desde la racionalidad técnica hasta la racionalidad ética, ¿cierto? Se tienen unas estructuras, pero también se busca, digamos, que estas estructuras se aterricen a temas humanos, orientadas siempre al bienestar común y el bienestar general de la gente, o el buen vivir, como lo llaman algunos teóricos. Este equilibrio este equilibrio siempre en tensión, porque siempre está lo técnico, siempre está la técnica y siempre la técnica es, digamos, implementada por seres humanos que también se equivocan o que también tienen algunas motivaciones, está presente. Y todo esto se hace, digamos, para obtener un beneficio, que es lo que hablé ahorita, un tema de bienestar común y legitimidad. Entonces ahora abordemos un poco el tema de la cameralística. O sea, esta fue en el siglo XVIII, fue durante el siglo XVIII, y como desde esta partida, digamos, llamándolo de alguna forma, desde la administración moderna, surgió o fue su génesis en el cameralismo alemán del siglo XVIII. Entonces, esta corriente eh, buscaba formar funcionarios capaces de gestionar los recursos del Estado. O sea, primeros eran, digamos, de alguna manera instruidos acerca de su oficio con un objetivo general, otra vez lo vuelvo a mencionar, y es el bienestar general. O sea, cómo esos recursos del Estado hacían que los ciudadanos tuvieran, digamos, como objetivo el bienestar. Vemos autores como Omar Guerrero, que es uno de los que más ha escrito sobre esto, eh, y él nos habla de que más allá que el cameralismo fuera como una especie de técnica fiscal, una forma de poner orden y razón al Estado. Esto consolidó, digamos, una disciplina y dio un estatus al tema del manejo del Estado, por así entenderlo, pero siempre orientado, vuelvo y lo repito, hacia el bien común. Entonces, con el tiempo se consolidaron otras líneas del pensamiento. Entonces, aquí entra Jean-Baptiste Bonan, eh, quien, influido por todas estas corrientes de la Ilustración, propuso la ciencia de la administración autónoma, basada en la legalidad, la voluntad general y el interés público. Seguimos avanzando. Bonin también consideró un tema que la administración debería ser una acción ejecutiva del Estado, guiada por la razón y la ley. Entonces aquí ya estamos hablando de un marco jurídico, una creación o de un pensamiento o de una teoría acerca del marco jurídico o la ley y combinado con el tema de la razón. Aquí todavía no estamos hablando del tema humano. Este pensamiento, digamos, sentó las bases de lo que hoy es la estructura racional legal y del servicio público que hoy conocemos como tal. Ya otros componentes, a medida que les vaya hablando, van a irnos armando este rompecabezas. Entonces, aquí tenemos la estructura base en Bonan, en el cameralismo de alemán, y entramos ya, digamos, a una parte que es Weber, que es, digamos, una parte importante para entender cómo va toda esta teoría. Entonces, Weber, en el siglo XX, eh, muy profundamente transforma y introduce el término de burocracia racional legal,
para poder ejercer con normas y desde jerarquías las competencias técnicas. Entonces, el modelo de Weber garantiza una eficiencia, pero también advierte un riesgo enorme, que es lo que nos va a dar el pie para la siguiente teoría. Él lo llamó la jaula de hierro. Digamos que en otras palabras, una administración que pierde su humanidad por el exceso de reglas, ¿cierto? O por el marco, un marco jurídico, digamos, rígido, ¿cierto? Eh, Puede perder, digamos, ese contexto del humano dentro del proceso. A esto le llamó él la jaula de hierro. En paralelo, en 1887 tenemos a Woodrow Wilson. Este es un teórico de la administración en gestión pública en Estados Unidos y digamos que él también ordenó este tipo de reglas y este tipo de teorías. Tenemos, digamos, muchos de los administrativistas que vimos a muchos en el pregrado. Está Taylor, está Gulick y Urbick, que aplicaban los principios de eficiencia, pero todos estos términos fueron aplicados luego al tema de la administración pública. Llegamos de Weber, recordemos que Weber nos planteaba un tema jurídico, Weber nos planteaba un tema de estructura del Estado, y luego llegamos a Ever Simon, ¿cierto? En 1968. Él critica ese precisamente el ideal, pero la crítica que hace a Weber no es una crítica con venga, borramos la teoría, sino que es una crítica a la racionalidad absoluta. Incluso ya había dado la puerta con la jaula de hierro, ya le había dado la puerta para que esto se diera. Entonces, lo que critica Simon es la racionalidad absoluta y plantea un concepto de racionalidad limitada. O sea, si bien los seres humanos, si bien hay una estructura jerárquica, hay una estructura legal, los seres humanos son los que toman las decisiones, con información completa, bajo pretensiones y tiempo y contexto. Entonces, esto, digamos, abre la puerta al tema del análisis o de la toma de decisiones a través de los seres humanos. Entonces, finalmente, Dwight Waldo en 1955 reintroduce el componente ético y político y complementa o va complementando esta teoría porque esto es un camino que no cesa, porque aún en la ESAP seguimos avanzando en este tipo de cosas. Eh, Toda decisión administrativa es política porque refleja valores, aquí abro comillas, toda decisión administrativa es política porque refleja valores y visiones de justicia, para Waldo. Entonces, en conjunto, entre Weber, Simon, Taylor, Gully, Wilson y Waldo, construyen con los cimientos o construyen, digamos, esas bases de una administración pública que combina rigor ético, ética y responsabilidad social. Entonces, aquí vamos ampliando el panorama y vamos formando el mapa de lo que es el tema administrativo público o lo que llamamos en este presente administración pública. Ahora vamos a ver un poco, o les voy a mencionar un poco el tema del pensamiento administrativo público en Colombia, ¿cierto? O sea, en Colombia el pensamiento administrativo fue una construcción propia, no fue una copia de Europa ni de Estados Unidos, sino una apropiación muy crítica. Entonces tenemos personajes como Florentino González, como Ser Beleón Pinzón, Antonio José Uribe, que digamos se trajeron todas estas corrientes. Florentino González, por ejemplo, influido por Bonan y la economía política alemana, el cameralismo, combinó esto y, digamos, lo tradujo a temas de descentralización administrativa y centralización política en el Estado colombiano. Por su parte, Cerveleón Pinzón insistió en que la administración debía ser un arte del bien común, donde el funcionario actuara con prudencia y moral pública. Entonces, mire que aquí el tema humano, el tema humano de actuar con prudencia, el tema humano de la moral pública, entra y se inyecta en la misma génesis de la administración pública colombiana. Ya en el siglo XX, Antonio José Uribe impulsó reformas orientadas a la profesionalización del servicio civil. Aquí vemos, digamos, también una génesis del servicio civil en Colombia y temas asociados a justicia social antes de que lleguemos, digamos, a la Constitución del 91.
Digamos que para Colombia un gran punto de inflexión fue la creación de la Escuela Superior de Administración Pública, que digamos institucionalizó y es, digamos, se puede decir que digamos es un paralelo entre el cameralismo, porque el cameralismo tenía un proceso de formación para sus servidores. La Escuela de Administración Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, digamos, trae todas estas corrientes. Pero sin duda, pues el paradigma para Colombia fue la Constitución del 91 que ya estableció un Estado social de derecho basado en la participación ciudadana, la descentralización y la diversidad cultural. Desde entonces, la administración pública en Colombia dejó de ser un aparato técnico y pasó a concebirse como un espacio de ciudadanía, diálogo y corresponsabilidad. Entonces, en conclusión, la evolución del pensamiento administrativo público es, en el fondo, una búsqueda por equilibrar la técnica con la ética. Todo este recorrido, desde el cameralismo, Weber, Bonan, todos estos teóricos nos dan un pedacito de, digamos, de la verdad, un pedacito de la teoría que aplicados al contexto y con esa palabrita que separamos por allá, la cultura, dan un ambiente general de lo que hoy Colombia es en la administración pública. Vamos adelante y enfrentamos nuevos retos. Todavía hay desigualdad territorial, todavía hay crisis de confianza en la institucionalidad y todavía tenemos nuevos retos como los ambientales que exigen de la administración pública esa combinación entre lo humano, lo técnico y lo jurídico.